Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo soy la doctora Elvia Jiménez y les doy la bienvenida a su Zona Saludable. Por ahí algún radio escucha nos sugirió este tema que vamos a tocar el día de hoy, alergias, es nuestro tema central. Y la pregunta sería, mi niño se enferma mucho, ¿será alergia? Luego todo tendemos a atribuirlo a las alergias cuando no le encontramos alguna causa infecciosa. Pues este es el tema del día de hoy, a petición de ustedes. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Ponemos a su disposición nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Puede seguirnos a través del Twitter @Zona 3 Noticias y la invitación como siempre para que visite nuestra página web www.zona3.mx. Sumérjase a nuestra página web, va a encontrar cosas interesantísimas y sobre todo lo que está ocurriendo en este momento en nuestra ciudad, complicado la situación vial, sobre todo para el aeropuerto. Así es que bueno, pues les doy la bienvenida. Esto es su Zona Saludable y voy a darle la bienvenida al doctor Jorge Eleazar Hernández Gurrola. Él es pediatra y alergólogo. Esta mañana, Jorge, vienes como alergólogo. Hoy claro. De alergólogo. Así es. ¿Por qué? Porque bueno, no sé si estén aumentando los problemas por las alergias, por la contaminación o cómo estamos en materia de alergias. Desafortunadamente es una de las maneras que tenemos que pagar tributo por la vida moderna. La cuestión de la contaminación nos va a aumentar de manera exponencial el contacto con sustancias que normalmente los humanos no teníamos ese contacto y nos ha sensibilizado mucho, sobre todo a los pacientes. Y actualmente tenemos también una tendencia, muchas de las personas, de vivir más natural, según ellos, y viven en cotos llenos de árboles y pegados al bosque, y una gran mayoría de los pacientes que yo tengo alérgicos son pacientes que tienen su domicilio pegado al bosque de la primavera o situaciones de este estilo. Y alergenos hay muchísimos. En cuestión de los pólenes, normalmente un polen debe andar a metros encima de nuestras cabezas porque su función es polinizar. Pero al estar en contacto con las emisiones de los automóviles, de las fábricas, por ejemplo, las partículas exhaustas de diésel se le pegan al polen y hacen que sea más pesado, y en vez de que vuele a kilómetros encima de nuestras cabezas, va a estar volando exactamente en la distancia que nosotros podemos respirarlo. A nivel de nuestra nariz, digamos, ahí está. Lo estamos respirando también. ¿Hay alguna causa por la cual una persona tenga esta predisposición a tener alergia a diferentes cosas? Porque bueno, sabemos que hay alergias a medicamentos, a alimentos, al aire, como tú lo mencionas, que respiramos, incluso, no sé qué tan cierto sea, y que esto sí me gustaría aclararlo, al pelo de los animales, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna predisposición genética o qué es lo que pasa? Prácticamente es una enfermedad de tipo hereditario. ¿Sí? Nosotros vemos en genética de población es que si uno de los dos papás tiene un antecedente de enfermedad alérgica, hay un 30% de posibilidades de que el bebé que nazca sea alérgico. Si los dos papás son alérgicos, es un 50%. Es por eso que es como un volado. Tenemos algunas familias donde tienen dos hijos y un hijo es alérgico y el otro no. O si les tocó bien el volado, pues ninguno de los dos es alérgico o los dos. Pero puede ser que al tener hijos ellos también puedan transmitir esta tendencia. Exactamente. A veces puede haber uno que se salta la alergia a la generación. Podemos tener abuelos con asma, podemos tener papás con rinitis alérgica y a veces los niños pues no tienen nada, tienen una dermatitis atópica o hasta la siguiente generación es cuando se va a manifestar. Bien, hablando de las alergias, manifestaciones de las alergias son múltiples y variadas. ¿Cuáles serían las principales? Bueno, el tema que nosotros veíamos ahora de si mi niño se enferma mucho, que es una de las tendencias que... Exacto. O el principal motivo de consulta que en ocasiones nos llega al consultorio es, oiga, mi hijo se enferma mucho. Y quizá podamos primero definir qué tanto es enfermarse mucho, porque pues para lo que es mío considerar mucho puede ser diferente para lo que usted considere. Normalmente tenemos una media de 4 a 6 eventos de infección por año en una persona completamente normal. Eso es lo normal, de 4 a 6. Hemos visto que niños que son asidos a las guarderías, esto se puede subir a 8 a 10 eventos por año. Pero estamos hablando de gente que dice es que me enfermo 2 veces por mes.
Entonces estamos hablando de una media de 24 veces por año. Entonces ahí podemos ya considerar que estamos hablando de una situación de más tiempo o más veces que se está enfermando el paciente. Ahora sí, tenemos que considerar también los síntomas que usted menciona para ver si tenemos problema de infeccioso o no. Porque para muchas personas el que yo estornude muy frecuentemente, que yo tenga moco transparente en mi nariz, que yo tenga tos, sobre todo de tipo episódica y generalmente con horario, ya digo, tengo gripe. Y al decir tengo gripe, tengo una infección. Y al tener infección voy al médico y quiero que me dé antibiótico porque estoy enfermo. Pero si lo vemos de una manera fría, y es lo que a veces hacemos el recuento con los papás de los niños cuando estamos en el consultorio, es, bueno, de estas 12 veces que usted me dice que está enferma en el año, de las 24, ¿cuántas tuvo fiebre? ¿Cuántas tuvo un ataque al estado general? ¿Cuántas veces tuvo que dejar dolor vida? de cabeza? Dolor de cabeza, escalofríos. Malestar general, las pilas bajas. Y de repente se dan cuenta que de todas las que me platicaron, ninguna tenía ese tipo de síntomas. Y dice, doctor, es muy frecuente que en la mañana, ya sabemos que se despertó mi hijo porque empezó estornude. El día empieza a calentar y se le quitan todos los síntomas y anda, el niño corre. Y a veces llega a ser posible de que llevan los papás al niño a la consulta en la tarde, y a uno le juran y le perjuran que en la mañana se levantó el niño malísimo, con mucho moco, con mucho estornudo, con mucha tos, pero a las 5 de la tarde que van al consultorio, el niño corre, brinca, salta, como si nada, sin ningún síntoma. Como si nada, mira, y aquí justamente Jesús Ortiz nos tiene un comentario, una pregunta. Uno de mis hijos, justo lo que tú estás diciendo, todas las mañanas, entre 7 de la mañana y 8 de la mañana, amanece estornudando una y otra vez. Dice, es muy raro porque solo dura en la mañana, ¿qué podría ser? En este caso es una manifestación de una alergia respiratoria. Es muy claro aquí. Es muy claro porque generalmente los papás son muy específicos a veces en el horario. Mire, doctor, esta niña a partir de las 7:35 de la noche empieza a toser. Y le dura de las 7:35 ya hasta lo tienen contado en el reloj, y ya casi como una alarma. Ya está la hora porque ya... Sí, oye, si me tengo que ir a tal hora. Mira, justo cuando empieza a estornudar o a toser. Permíteme, voy a hacer una pausa comercial porque este tema está muy bueno y tenemos que verlo a fondo, desmenuzarlo. Teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 33-18-80-76-41. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida con el doctor Jorge Hernández Gurrola. Bien, ya estamos de regreso, estamos tocando el tema de las alergias. Mi niño se enfermó mucho, será alergia, con el doctor Jorge Eleazar Hernández Gurrola. Él es pediatra, pero también tiene especialidad en alergología, así que por eso estamos tratando este tema. Y en relación a la pregunta que se me hizo interesante de Jesús Ortiz, en donde su hijo realmente nada más estornuda, como dice una y otra vez, y ya basta. ¿Se necesita tratamiento en este caso? Cuando son síntomas muy leves o muy sutiles, realmente no hay una necesidad de dar un tratamiento. Lo ideal es que haya educación para los padres y que sepan que es una situación que tiene su hijo al relacionarse con el medio ambiente. Realmente son síntomas de una respuesta del cuerpo ante lo que respira, pero realmente no, mientras no le produzca una sintomatología mayor o que le cause un problema que afecte su calidad de vida, pues sí sería necesario un tratamiento. Porque en ocasiones sí pueden ir al médico o al alergólogo, darle algún tipo de antihistamínico o tratamiento, pero realmente solamente quitan el síntoma. Nada más. O sea, si tú eres alérgico a algo, nunca se te va a quitar, digamos, a las nueces. No se te van a quitar. Bueno, la alergia a alimentos es un poco diferente a la alergia a lo que uno respira, porque hablamos de que la alergia es la respuesta exagerada del cuerpo ante algo que no nos hace daño. Y esto que no nos hace daño tiene que introducirse al organismo, ya sea respirándolo, comiéndolo, en caso de los medicamentos, ingiriéndolo, untándolo, inyectándolo. Entonces, en el momento que ese medicamento ingresa en nuestro organismo, el cuerpo hace una respuesta, sobre todo de una manera generalizada y violenta la mayor parte de las veces. En los alimentos sucede muy parecido, nomás que el alimento, la única manera que tenemos nosotros de que disminuya o que no haya síntomas es que no se consume el alimento. Así es, evitarlo y no hay más. Hay algunos tratamientos de desensibilización, sobre todo en Estados Unidos, que tienen mucha alergia al cacahuate, que han trabajado años y décadas para tratar de disminuir esto, de comer pequeñas cantidades del cacahuate de manera controlada durante un cierto tiempo para disminuir la respuesta, pero no se quita a final de cuentas. Pero no se quita, igual con los medicamentos, que de pronto hay antibióticos que son necesarios para el paciente, pero tiene que haber un proceso de desensibilización. Y son tratamientos un poco más complicados y normalmente tenemos que manejarlos de manera hospitalaria y deben ser medicamentos que realmente sean muy necesarios para el paciente,
Por ejemplo, el diabético que es alérgico a la insulina, Sí, o bueno. un paciente que presenta alguna enfermedad oncológica que hace alguna respuesta a algún quimioterapéutico, pues sí, ahí sí se requiere una terapia intensiva y tratar de sensibilizar al paciente para que se pueda utilizar el medicamento. Pero sí serán situaciones extremas, a final de Bien, cuentas. tenemos otro comentario, dice lo siguiente: hola, buenos días, tengo 34 años y desde mi adolescencia me pasa que por la mañana me dan muchos estornudos y moco transparente y al paso del día se quita. Lo presento de 5 veces por semana o toda la semana. Pregunta, ¿algún día se quitará? No. No, no, No mientras él esté respirando. Ajá, no se va a Podemos quitar. disminuir mucho con medicamentos la respuesta del organismo y a final de cuentas nosotros los alergólogos manejamos un tratamiento que se llama inmunoterapia específica, que en base a pruebas cutáneas que se le hacen al paciente determinamos qué antígenos del medio ambiente son los que le provocan el problema y lo vacunamos, que es lo que la gente lo menciona, vacunas antialérgicas, para disminuir la sensibilidad a este tipo de alérgenos y disminuir los síntomas. A final de cuentas es una manera de tratarlo y no vamos a poderle quitar la alergia porque es algo genético, pero sí podemos hacer que el paciente no tenga síntomas. Eso para muchos pacientes es curarse, ¿no? Si ya no tengo el moco, ya no tengo el estornudo, no tengo la tos, pues con eso ya siento que estoy curado. Bien, tenemos otro comentario de David Ramírez, dice: buenos días, a mí me inyectaron vacunas diario durante 3 años, luego de que la serrín de maderas finas, me imagino que eso fue como lo que inició sus alergias, se controlaron, dice, pero si me expongo a olor de cloro, aromatizantes, cocido de res, pintura de aceite, humo de escape de autos, me duele la cabeza y exposición de unos minutos me da migraña y con 10 minutos siento taquicardia y me falta el aire. Él toma dexametasona en esos casos que son muy severos. ¿Qué recomiendas como alergólogo? Y también esto lo producen algunos saborizantes o colorantes artificiales que le provocan malestar. Bueno, en este caso ya tuvo un tratamiento de inmunoterapia por un tiempo, normalmente se menciona de 3 a 5 años es el tiempo prudente, y hacemos una desensibilización a lo que salió en las pruebas. Normalmente, pues, las personas tienen más conocimiento de más cosas en el transcurso de su vida. No es lo mismo el ambiente de un bebé que está dentro de su casa, a un niño que ya sale a la escuela, a un adolescente o a una persona que ya trabaja. En los diferentes ambientes en los que uno se desenvuelve van a ir haciendo que uno conozca cosas. Hay personas que se cambian de domicilio o se cambian de estado, de ciudad, y ya va a haber diferentes tipos de plantas y cosas en el medio ambiente que antes en su domicilio no estaban. Entonces podemos hacer nuevas sensibilizaciones ante el medio ambiente. Entonces probablemente este paciente le pueda funcionar nuevamente, valorar qué le está provocando el problema y volver a hacer las vacunas. Lo que menciona él de todo este tipo de olores y sustancias lo tomamos como irritantes primarios. No son provocadores de alergia, pero al tener nosotros una inflamación en las mucosas, esto nos puede desencadenar síntomas parecidos a la alergia. No necesariamente son un problema alérgico, pero sí simulan mucho lo que es una alergia. Bien, y fíjate qué bueno que lo comentas, porque aquí refiere también, dice, algunos saborizantes y colorantes artificiales. Y hoy en día los niños, entre más colorantes tenga un producto, más llamativo es para ellos. Digamos, colorantes azules, colorantes con un rosa intenso, amarillos. ¿Qué tanto mal les puede hacer o qué tanto les puede desencadenar si tú ya eres proclive a algún tipo de alergia? Pues nos va a hacer daño en el sentido que tengamos esta proclividad a tener una respuesta exagerada ante situaciones que pues normalmente no debería darnos problema este tipo de químicos. Tan es así que mucha gente pues puede, en cuestión de la generalidad, imagínense, si todo el mundo tuviera la predisposición a que nos hicieran daño los colorantes y todo, pues nadie pudiera comer cuestiones de preservantes o colorantes artificiales o dulces. La industria dulcera se acabaría. Sí, definitivamente. Entonces, sí, realmente son algunas personas las que pueden tener esta reactividad tan intensa. Es evidente que si yo tengo una predisposición a hacer alergia y tengo contacto con este tipo de sustancias, pues es ahora sí que cucar a la perra brava, porque al final de cuentas si tenemos nosotros la predisposición y nos estamos exponiendo a este tipo de sustancias, pues va a ser más posible de que tengamos nosotros una respuesta a que si no tenemos esta predisposición. Exactamente. Bueno, tenemos otro comentario que dice lo siguiente. Dice: doctora, buenos días, soy alérgico al polen de las flores. Tenemos un gran árbol de aguacate. Hoy pues que nos pase algunos, ¿no? Sí, así como, oye, está carísimo el aguacate, eres rico. Y dice: cuando floreaba empezaba mi alergia. Me hicieron
y me hicieron resistente a la penicilina porque pensaban mis papás que era infección, hasta después supimos que era alergia. Y esto es importante porque es lo que tú comentabas al principio. ¿Cuántas veces al niño, antes de diagnosticarlo como un cuadro alérgico, pues se piensa en un cuadro infeccioso? Y sucede lo que nos comenta nuestro radioescucha. Nos pasa muy comúnmente que los papás llegan con casi engargolados de todas las recetas que les han dado, porque como le menciono, empieza con estornudos, empieza con moco, empieza con tos, es un problema infeccioso. Es lo primero que uno piensa. Van con el médico y casi los papás exigen, quieren un antibiótico. Entonces, ¿qué hace el médico? Pues da el antibiótico y el paciente sigue igual. Y entonces, bueno, lo vuelven a llevar, otro antibiótico más fuerte, y luego otro antibiótico más fuerte, y así nos vamos. Y en ocasiones, pues sí nos damos cuenta que al paciente le dieron ya todos los antibióticos ellos por haber, y sigue con los mismos síntomas. Entonces, normalmente yo les digo, bueno, ¿no cree usted que esto no sea algo infeccioso? Porque si fuera algo infeccioso, pues con el tratamiento ya se lo hubiera quitado. Entonces, habría que buscar otra alternativa del origen de estos síntomas del paciente para considerar esto. Y sí pasa de que muchas veces son antibióticos sobre antibiótico y el paciente sigue igual. Se cansan los papás de llevarlo al laboratorio a que le hagan cultivos faringios y nunca sale nada. Y así hasta uno le muestran todos los cultivos que tiene en el año. Mire, le hicimos 5 cultivos y no sale ni un bicho. Entonces, bueno, si no tiene ningún bicho, pues entonces ¿para qué le da antibiótico? Porque al final de cuentas puede ser una de las cuestiones que tenemos. ¿Sí? Claro, sí, bueno, y sí se puede entender el miedo que puedan tener los papás de que el hijo pueda desarrollar una infección muy fuerte, pero si no es infección, o sea, por más antibióticos que le des, pues no va a servir de nada. Tenemos otro comentario. A mi hijo le alergia a picadura de insectos, se le forman unas ronchas enormes. Pregunta, ¿algún día se le quitará? Porque sí hay muchas personas que son hipersensibles a la picadura de los mosquitos y hoy en día, bueno, hay moscos en donde quiera y eso limita a veces también el poder salir al campo, el poder salir a algún otro lado. ¿Cuál sería la respuesta, Jorge? En este caso sí hay una respuesta de sensibilidad al piquete de los zancudos, de los insectos, y es muy común en niños pequeños, lactantes y preescolares. Sí se tiene demostrado que aproximadamente entre los 6 y 7 años de vida hay una desensibilización natural del cuerpo porque nuestro sistema inmunológico ya empieza a tener grado de madurez. Y al tener esto sí disminuye de manera importante. No se quita en la mayor parte de los casos, pero la mayor parte de los pacientes sí se les quita de una manera natural. Nosotros en el consultorio, cuando damos el tratamiento de inmunoterapia, podemos agregar el antígeno del mosquito a la vacuna y logramos una desensibilización más rápida, que al final de cuentas es lo que muchos papás a veces quieren, de no esperarse a que el niño tenga 7 años para que se le quite la respuesta exagerada a los piquetes. Entonces podemos empezar a trabajar desde muy pequeños y con eso disminuye mucho la respuesta. Bien, pues con esto también nos vamos a ir a una pausa comercial. Saludo con muchísimo gusto a Omar Machán, que ahí está en los controles, a Pepe Romero Asensio como asistente de producción, a mi productora Laura Mora, y en los teléfonos contestando amablemente pues se encuentra Cecilia Delgadillo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Anoten por favor nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos hablando de alergias, no se vayan. Bien, ya estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Jorge Eleazar Hernández Gurrola. Él es médico pediatra y alergólogo. Aquí ya habíamos leído la de las vacunas. Pregunta el radio escucha de la alergia a la picadura de insectos, que cuál es el precio de la vacuna y que si lleva algún proceso. En este caso, pues se puede hacer pruebas de alergia o pruebas cutáneas, dependiendo de la edad que tenga el paciente, es el tipo de pruebas que vamos a hacer. Hay algunas que se hacen con un aparatito que se llama multitest, que es de plástico, y algunas se pueden hacer con jeringas intradérmicas. Los precios normalmente del frasco de vacunas son $1,000 y le dura aproximadamente el tratamiento 2 meses y medio. Bien, tenemos otro comentario. Hola, buenos días. Soy mujer, tengo 32 años. Desde hace ya 6 meses a la fecha me lleno de ronchas enormes. He estado checando qué como o son lo mismo, o si son los mismos ingredientes. Me dijeron que fuera a hacerme un estudio de sangre para saber qué me lo está provocando. Mi pregunta es que primero ir con un alergólogo o primero hacerme el examen de sangre. Bueno, si va con el alergólogo va a tener la oportunidad de delimitar qué tipo de estudios le pueden hacer.
En un problema de urticaria, que es lo que parece que está presentando la paciente, de 8 de cada 10 pacientes nunca sabemos qué fue lo que provocó el problema. Y no hay mayor necesidad de saberlo porque el tratamiento es igual, sepamos o no sepamos a qué tipo de respuesta nos dio. Normalmente son 4 las cosas que nos pueden provocar una urticaria. Puede ser una alergia a algún alimento, una alergia a algún medicamento, puede ser una situación de un proceso infeccioso que no tengamos conocimiento y el cuerpo trata de demostrarlo, o que ya tengamos una enfermedad alérgica de base, una rinitis alérgica, un problema asmático, y eso nos puede dar también ronchas. Quizás los estudios de laboratorio pues sí tendrían que ir tendientes a descartar un problema infeccioso o buscar los anticuerpos específicos para algún tipo de antígeno que nos pudiera dar el problema. Bien, fíjate que es el día, o en estas fechas, el Día Mundial de la Lucha contra el Alzheimer, y precisamente nuestra compañera Miriam Guerrero nos tiene un reportaje interesante acerca de esto. Zona Preventiva. El Alzheimer es un problema de salud relacionado con la pérdida de la memoria, donde no existe una causa definida y se considera multifactorial, por lo que es necesario que se realicen medidas de prevención para lograr un diagnóstico oportuno, explicó Genaro Gabriel Ortiz, especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco. Padecimiento, porque hace 5 años nos estaban llegando, ya no, los pacientes ya cuando nos llegaban al hospital ya eran severos, ya tenían una seria incapacidad, ya eran completamente dependientes. Tenemos que trabajar para que, como repito de nuevo, en forma incipiente, para poder tener un manejo integral de ellos. Ortiz agregó que en el estado se registra 13.4% de deterioro cognitivo asociado a padecimientos como Alzheimer y 9% de demencia, principalmente relacionado a la edad avanzada de los pacientes. 5 o 10 años tendremos un serio problema de salud pública. Así es que ojo, personal de salud pública, ojo, estados circunvecinos, tenemos que trabajar hombro con hombro para ver, visualizarle y darle un contexto regional a este gran problema que se llama Alzheimer. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco atendió en 2015 más de 2.400 pacientes con Alzheimer en hospitales de segundo nivel, informó el delegado Marcelo Castillero Manzano. Cuidados de nuestros pacientes. Primero, como si un paciente, un adulto mayor, tenemos que cuidar su alimentación. Con información de Delfina Reyes, para Zona Saludable, Miriam Guerrero. Bien, el 21 de septiembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el Alzheimer. Tenemos varias preguntas aquí, doctor Jorge Hernández Gurrola. Una es esta: hola, buen programa. A mí me da estornudadera a cualquier hora del día, se me congestiona la nariz y es incómodo cuando es a la medianoche. Le platiqué a mi patrón y me trajo homeopatía y me controla con eso se controla, que si debe de acudir al doctor. Uh-huh. Mire, en cuestión de la homeopatía y este tipo de medicinas naturistas, tenemos que entender que nuestro problema de alergias y nuestro sistema inmunológico tiene un componente muy importante emocional. La cuestión emocional es importante para la cuestión alérgica, puesto que puede dispararnos los síntomas de la alergia. Más de alguna persona habrá visto en algún funeral que la gente hasta se le cierran los bronquios de la pena o del pesar, y no necesariamente debe ser alérgico. Es para poner un ejemplo muy burdo. Pero en sí, muchos pacientes sí llegan a mejorar de sus síntomas de la alergia con homeopatía, con acupuntura, con yoga. En este caso sí se ha visto que hay una mejoría, pero hay un tope. No se va a controlar completamente. Y normalmente nosotros sí recomendamos que sea valorado por un médico alergólogo especialista, y también se puede sugerir en este caso que se pueda complementar la cuestión del tratamiento. Muchas veces los pacientes dejan de ir con el alergólogo porque les contaron de las gotitas de homeopatía y no sé qué, y sí, llegan a mejorar algo, pero no del todo.
Sí, sobre todo si es muy fuerte la alergia, ¿no? La Exactamente. respuesta es muy fuerte, sí se necesita obviamente que acudan con un especialista. Buen día, mi hija desde chica se llenaba de granos y hasta se sangraba de tanto que se rascaba. Actualmente tiene 22 años de edad y le vuelve a pasar. ¿Será algún tipo de alergia? Y muchas veces las alergias están subdiagnosticadas, realmente no se llega al diagnóstico de... Como el espectro es muy amplio de los síntomas de la alergia, pues mencionaban, a veces puede ser solamente estornudos, ¿no? Y quizá en un momento dado puede ser el paciente que cada semana está nebulizándose en urgencias porque se está ahogando. O sea, realmente el espectro es muy amplio de los síntomas, pueden ser desde muy mínimos hasta severos que puedan comprometer la vida. En este caso con esta paciente, pues sí, normalmente a veces la respuesta que tenemos en la piel, en el paciente atópico o alérgico, es una piel que va a ser para toda la vida. Y al menos tenemos en cuestión hormonal, los niños normalmente tienen mucho síntoma alérgico cuando son pequeños, pero cuando llega la adolescencia mejoran. Algunos libros de pediatría de hace 30, 40 años lo decían, de que la alergia se curaba con la adolescencia. Eso se ha visto que con la vida moderna y la contaminación y todo lo demás como que ya se perdió. Pero hemos visto que al menos en cuestión del sexo femenino, las niñas tienen menos síntomas a nivel de la alergia cuando son pequeñas, y cuando hay el cambio hormonal pueden aumentar sus síntomas de una manera exponencial, y no se diga cuando se embarazan, porque en la modificación del sistema inmunológico de la mujer pueda tener una repercusión importante. Hay mucha gente que mejora muchísimo de las alergias mientras está embarazada, y hay gente que se embaraza y la alergia Al revés, se exacerba. se exacerba de una manera muy importante. Entonces la cuestión hormonal puede ser también determinante para que los síntomas de alergia en la mujer se manifiesten. Bien, Jorge, tenemos muchísimas preguntas, ¿eh? Claro. Buenos días, mi hijo tiene 5 años y desde los 2 fue diagnosticado con asma. Dijeron que tenían que hacer estudios porque tal vez era alergia a algo, pero que no se lo podían hacer hasta que pasaran un año sin tener crisis. ¿Es esto correcto? También nos dijeron que ya más grande se le puede quitar, que sí es una buena respuesta. Es Oscar. Normalmente nosotros tenemos un parámetro en cuestión de la prueba de alergia para que sea a partir de los 3 años. No necesariamente se debe de cumplir eso. Tenemos pacientes más pequeñitos que les llegamos a hacer pruebas de alergia. Aquí el problema es el tipo de piel. La piel del niño pequeño es más delgada y a veces hacer las pruebas de alergia pues nos cuesta más trabajo hacer una buena lectura de las mismas. Entonces se recomienda que a partir de los 3 años se pueda hacer la prueba de alergia para determinar qué es lo que le está pasando al paciente. Si se le diagnosticaron a los 2, pues a lo mejor la paciente entendió que en un año pues iba a tener 3, entonces a lo mejor era cuando le iban a hacer las pruebas. Va a ser muy difícil que un paciente tenga un año sin ninguna crisis, puesto que tendría que estar de una manera excelentemente manejado. Entonces, la idea es de que cuando se le haga la prueba no se presente con crisis. No necesariamente tiene que pasar un determinado tiempo sin que presente la crisis. En el momento de tener al menos 3 años y no tener crisis en ese momento cuando se le haga la prueba. Bien, antes de irnos a la pausa comercial, me gustaría que dieras los teléfonos y regresando te los voy a volver a pedir de tu consultorio porque sí me están preguntando. Los teléfonos son 3647-9201 y 3122-3389. Bueno, y nuestros teléfonos, recuérdelos, 3122-4200 y 3122-4266. Vamos a hacer una pausa comercial y retomamos sus preguntas regresando de ella. Bien, ya estamos de regreso. Estamos en el último segmento de su zona saludable, hablando con el doctor Jorge Eleazar Hernández Gurrola. El teléfono de tu consultorio, por favor, habíamos quedado. 3647-9201 y 3122-3389. Bueno, teníamos una pregunta de una radioescucha, la voy a tratar de resumir. Ella le dio el Guillain-Barré, también es hipotiroidea, y bueno, a raíz de que se pintó el pelo, tuvo también una serie de alergias importantes. Ya leí todo tu comentario, pero ella dice que por tener Guillain-Barré está contraindicada a las vacunas, y sí son muy fuertes las reacciones alérgicas que tiene. ¿Cuál sería la respuesta para ella? En este caso, desafortunadamente, el único tratamiento que se le puede ofrecer a ella es tratamiento con medicamentos. Al tener una enfermedad que involucra el sistema inmunológico como el Guillain-Barré y el agregado del hipotiroidismo, pues va a ser una respuesta muy baja a la inmunoterapia que se le pudiera ofrecer si fuera un problema alérgico el que ella presenta. En este caso, porque las vacunas modifican el sistema inmunológico del paciente y desafortunadamente no pudiéramos saber
si le pudiéramos empeorar el problema de su Guillain-Barré o mejorar la cuestión de la alergia. Entonces, en este caso, pues sí está contraindicado la utilización de este tipo de tratamientos. Bien, tenemos otro comentario. Buenos días, mi sobrino tiene 9 años y en este tiempo de lluvia él se morma mucho y le lloran los ojos. ¿Qué se sugiere hacer? Es que hay realmente alergenos en donde pues hay que protegerse nada más, ¿o qué se puede hacer, Jorge? Pues en este caso, en cuestión de la humedad, hay gente que es específicamente alérgica a los hongos de la humedad. Tenemos casas húmedas, sobre todo en esta zona de la República. Hay zonas aquí en la ciudad que pues antes eran pantanos y tienen mucha tendencia a la cuestión de la humedad, y hay casas que tienen salitre en los baños, salitre en las paredes de los cuartos, y esto también va a ir modificando. Todo lo que nosotros vemos pegado en la pared son hongos, y a la hora que se empieza a modificar o movilizar, pues uno lo respira y empieza con la sintomatología. Con que se disminuye la temperatura en la cuestión de esta época de lluvias, empieza a haber congestionamiento, empieza a haber lagrimeo, empieza a haber salida de moco por la nariz, porque es la respuesta que estamos teniendo ante algo que estamos respirando. Entonces, en este caso, pues sí habría que valorar al paciente y pues darle el tratamiento que requiera. Bien, tenemos un anónimo. Tengo 2 hijas de 9 y 5 años y desde chiquitas le diagnosticaron con rinitis alérgicas. Las han tratado en el Seguro Social con vacunas desde hace 1 año y medio, pero no sé cuándo o cómo saber si ya superaron la enfermedad. Las vacunas son 1 vez por semana inyectadas. Ajá. En este caso, la valoración es clínica. Si volvemos a hacer pruebas de alergia en un paciente que lo tenemos con vacunas, probablemente salga igual la misma reactividad. Aquí la cuestión clínica es ver los síntomas. Si los síntomas disminuyen, si no se presentan, si disminuye de manera importante la cantidad de infecciones que está presentando el paciente, podemos considerar que es una situación de éxito. En este caso, el tratamiento con las vacunas, el que ya no tenga síntomas. Bien, buenos días. Mi hijo tiene 8 años y le diagnosticaron rinitis vasomotoras en el IMSS, y dicen que no hay vacunas para él. ¿Esto es cierto? En el estudio IgE, o sea, la de las inmunoglobulinas, salió con 621. Muy alta, ¿no? Sí. Pues en este caso, si es un diagnóstico de rinitis vasomotora como tal, sí, no hay ningún tratamiento para esto porque es una situación propia de la nariz, de su fisiología. No hay manera de manejarlo. Es como una rinitis, por ejemplo, de los viejitos, arriba de los 70 años, pues la nariz ya disminuye mucho el tamaño de la mucosa y pues tiene síntomas parecidos a la alergia, pero no hay nada que hacer. En este caso sí depende también del sexo y de la edad para ver la manifestación de la IgE, pero sí se encuentra alta. Sería cuestión de valorar unas pruebas cutáneas para ver si encontramos algún alergeno y pues tratar de manejarlo de este sentido a ver si hubiera una mejoría. Pero si es un diagnóstico como tal de rinitis vasomotora, no tiene tratamiento como tal. Bien, buenos días. Acabo de encender mi radio y parece que están hablando de alergias, efectivamente. Yo tengo una alergia al cambio de clima o temperaturas. Me da una rinitis terrible. ¿Qué puedo hacer? Tengo 49 años, me llamo Claudia. ¿Me pueden proporcionar los datos del doctor? Mil gracias, Jorge. ¿Tus datos? En este caso, sí puede ser la cuestión del cambio ambiental, pues es realmente lo que uno está respirando, y cuando uno sale a la calle y respira el aire de fuera, pues es cuando tienen uno los síntomas. Entonces, ¿qué se le recomienda a este tipo de paciente? Pues hacer una valoración por médico alergólogo, hacer pruebas de alergia para determinar qué del medio ambiente le está provocando el problema y en base a eso, pues darle tratamiento. Bien, tenemos otro comentario de Rosario Camacho, dice que tiene 52 años, se hizo estudio y salió con estreptococos, dice 1200, se tenía comezón en todo el cuerpo, me dieron ciprofloxacina y otro medicamento, dice que le comentó el doctor que se bañe con un jabón comercial, bueno, no puedo decir la marca, es un jabón suave que huele bien, y que lave mi ropa con jabón Lirio. Mi pregunta es, siempre me tengo que bañar con ese jabón, siempre con esos cuidados, si se me caía mucho el pelo, el tratamiento ya me lo termino y nomás estoy tomando antihistamínicos, que si se le va a seguir cayendo el cabello o qué hace. Bendiciones. Pues sí, a final de cuentas es un poco más complejo porque el problema que ella desencadena es a partir de una infección. Entonces, una vez que se elimine la infección, habría que ver cómo queda la cuestión de su cabello y de su piel y ver si va a requerir cuidados a partir de toda la vida o si puede ser solamente transitorio. Si le está dando problema la utilización de este producto, pues el médico que le indicó eso habría que revisar si habría que dar algún otro cambio de Claro, y sí, yo le manejo. sugeriría también que fuera con el dermatólogo, porque también. muchas veces este tipo de jabones, lejos de ayudar, pueden agravar el problema. Hay muchos que dicen que son neutros, que se anuncian como neutros, pero no lo son. Que es la pura marca nomás. Exactamente, entonces, bueno, mi sugerencia también sería que vayas con un dermatólogo. Buen día, excelente programa e invitado. ¿Cuál es el precio de prueba de las alergias? Estamos dando las pruebas en 1,500 pesos. Bien, hola, buenos días, felicidades por el programa.
programa. Mi hijo tiene 12 años y también es alérgico. Una pregunta, ¿la piel de gallina que tienen en los brazos también pudiera ser por la alergia, señora? Saludos, dice Mónica Gutiérrez. Uh-huh. La manifestación de la piel de gallina es una de las manifestaciones de la dermatitis atópica. Habría que ver en qué parte del cuerpo se encuentra para determinarlo, qué edad tiene el paciente y poderlo correlacionar si es que pudiera ser un problema alérgico. Bien, acá tenemos otro comentario. Buen día, mi nieto con el calor se llena de ronchas y con un baño se le quitan y dejarlo con poca ropa también. Es muy calurosa, ¿qué podrá hacer? Y aquí necesitaría algún tipo de tratamiento. Dice, gracias, excelente tema porque está como muy claro, ¿no? Uh-huh. Lo que le está produciendo. Sí, en ocasiones hay pacientes que se pasaron la tarde en el parque, estuvieron aventándose en el pasto, sacudiendo los árboles, y llega el momento que llegan a su casa y no se bañaron, y todos estos pólenes que se les quedó impregnado en la piel, le va a hacer una reactividad posteriormente. Y he tenido 2-3 pacientes que en la madrugada se levantan todos llenos de ronchas porque no se bañaron en el momento adecuado. Entonces a veces uno no los ve porque son microscópicos, pero al estar en contacto con ellos, pues sí, quedan en la piel, quedan en las mucosas y eso puede llegarnos a provocar el problema. Bien, fíjate que me hace una pregunta interesante la persona que comentó acerca del Guillain-Barré, que dice que es tan hiperalergénica que tiene que hacer uso de nebulizaciones cada semana, que no come lácteos. Y bueno, por aquí menciona que la pregunta dice qué tipo de aspiradora comprar para la casa, qué tipo de pintura, qué tipo de filtro de agua, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar para un programa posterior porque esto es importante, el ambiente familiar, digamos qué muebles tienes, si tienes alfombra o no, que también pudieran causar problemas. Un programa de control ambiental para el paciente alérgico. Así es, y bueno, pues aquí Adriana me está pidiendo que anote el teléfono del doctor. A ver, tú dímelo y yo lo anoto, Jorge, por favor. Es 3647. Ajá, 3647. 92. También para todos los radioescuchas que tomen nota, 3647-9201 y es el doctor Jorge Eleazar. Uh-huh. Tus apellidos Hernández Gurrola, ya si no alcanzo a anotártelos porque ya casi nos vamos. Bueno, pues ya tenemos alguna otra pregunta que se me haya pasado. Por aquí había una también de David acerca de los animales y yo creo que también tendría que ser un programa especial. Hoy en día se convive muchísimo con las mascotas, principalmente lo que tiene que ver con perros y gatos. Ya para despedirnos, Jorge, ¿alguna recomendación en general acerca de las alergias? Bueno, nosotros tenemos que tener conciencia de que nuestro tren de vida actual y la vida moderna pues nos ha hecho más proclives a la enfermedad alérgica. Al aumentar el desarrollo de un país, pues se ha visto que esto se va disparando y prácticamente ya son un problema de salud pública, la cuestión de las alergias a nivel de las grandes urbes, como es la ciudad de Guadalajara, y que siempre hay que considerar si tenemos un paciente que se está enfermando a cada rato y por más tratamiento que le damos y por más cuidados que se le está brindando, el paciente no tiene una respuesta adecuada, siempre hay que tratar de buscar otra alternativa, hay que buscar otro tipo de diagnóstico que puede estar resolviendo el problema del paciente, porque a veces nos casamos mucho con una sola idea y hay que ampliar un poco la experiencia. Yo sé que no es una responsabilidad del paciente como tal, pero yo creo que platicando con el médico en un momento dado, oiga doctor, yo creo que a lo mejor podemos ver alguna otra posibilidad, ¿no? Si ya estamos a cada así rato es, y no insistir, consulta. ¿no? En que les den antibióticos innecesariamente a nuestros hijos. Pues muchísimas gracias al doctor Jorge Eleazar Hernández Gurrola por acompañarnos esta mañana. Me despido con una frase pequeñita de Walt Whitman, este poeta estadounidense, que dice lo siguiente: no abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Soy la doctora Elvia Jiménez. Buen día. Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos. Analizan solicitudes de organismos de la sociedad civil interesados en participar